Hace unos días les hablamos del informe que refleja los niveles de pobreza en el condado de Miami-Dade. El espanto de descubrir que estamos entre los condados de mayor nivel de pobreza a nivel estadounidense. Y estaba escuchando una conversación en la que entrevistaban a Raquel Regalado, integrante de la Junta Escolar del condado, y me hizo saltar las lágrimas hablando de lo que ve básicamente en una forma cotidiana con niñas, con niños que están en condiciones terribles y sus pobres familias en las mismas circunstancias. Le pedí que me acompañara, gracias por estar aquí. Un placer, gracias por hablar sobre este tema. Yo sé que es difícil, ¿no? Y cuando las personas leen estos números dicen, bueno, ¿quién es este 21.3% de familias? No estamos hablando de personas, de familias en el condado de Miami-Dade que viven bajo el nivel de pobreza y qué es lo que quiere decir eso, ¿no? Entonces, es importante que las personas entiendan que en el sistema escolar tenemos cerca de 6.000 niños que están desamparados. Olvídate del nivel de pobreza, que no tienen una casa. Tenemos muchos niños que viven en carros, hemos hablado sobre eso, y muchas personas no saben qué es lo que le ocurre a una familia para terminar desamparado, ¿no? Usualmente cuando uno piensa en los desamparados, piensa en una persona que le está pidiendo dinero en la calle, o una persona que es un drogadicto, una persona que no tiene trabajo. Interesantemente, muchas de estas personas tienen trabajo, muchos de ellos hasta tienen 2 trabajos, pero el problema es que lo que tienen que pagar en renta para vivir en el condado de Miami-Dade, lo que ganan en esos trabajos no es suficiente, y por eso tenemos que tener una conversación mucho más amplia, ¿no?, sobre nuestra comunidad y por qué tenemos un nivel de pobreza tan alto en el condado de Miami-Dade. Estamos hablando sobre el estudio que salió sobre la pobreza, pero hace 2 semanas salió otro sobre las rentas, y dice que el condado de Miami-Dade es sexto en la nación cuando hablamos de cuánto las personas pagan, y que más de un 40% de las personas que viven aquí pagan más de un 50% de lo que ganan en la renta. Casi insostenible mantener es insostenible. Claro. Entonces, ¿no? Y eso justifica posiblemente la gran diferencia con el nivel de pobreza de Broward. Claro, porque en Broward las rentas no son tan caras, las propiedades no tienen el valor que tienen aquí, entonces las personas tienen la posibilidad de ahorrar un poco de dinero. Lo que ocurre aquí en este 40% es que si esa persona, sea una mamá soltera o sea una familia, ¿no?, pierde un trabajo porque tiene un accidente o porque ocurre algún fenómeno, no tienen los 2 meses en una cuenta de ahorro para encontrar otro lugar donde vivir. ¿Cuánto tiempo pueden sostener? Claro, ¿no? Cualquier número es doloroso, pero no estamos hablando de un puñado de niños o niñas que si no comieran en la escuela no comerían. Claro, y esa es la parte que muchas personas no entienden, ¿no? Y por eso nosotros tenemos el almuerzo gratuito para todos niños. En los próximos días van a estar oyendo más sobre las mochilas que estamos regalando, uniformes, que estamos tratando de ayudar, porque sabemos que tenemos muchos niños que porque no tienen uniformes o no tienen mochilas no van a la escuela la primera semana de cuando empieza el sistema escolar, porque están esperando para no pasar la pena de no tener lo necesario para empezar en el sistema escolar. Pero nosotros también tenemos programas después de las clases y hasta le proveemos a muchos niños comida que se llevan los fines de semana. Tenemos un programa en Tucker que es de verdad que increíble, donde los muchachos que van a la escuela de Ransom hacen una donación en unas mochilas el viernes para que esos niños se lleven comida para el sábado y el domingo, porque sabemos que esos niños en sus casas no tienen comida ese fin de semana. Llévame al circuito que me describiste cuando hablábamos antes del programa de cómo la persona se va despeñando, cómo se va dando. Te puedo dar un ejemplo perfecto. Yo he estado 5 años trabajando con el Chapman Partnership. Tuvimos una señora que estaba en el Chapman, que trabajaba en un casino, tuvo un accidente, no tenía el seguro suficiente, perdió el trabajo, no pudo pagar la renta ese mes, se encontró viviendo en el carro 2 meses, entonces alguien le robó el carro cuando ella estaba en el trabajo. Perdió la licencia y el poco dinero y las cosas que tenían dentro del carro. Tenía un niño de 16 años que estaba yendo a Coral Gables, que se quiso quedar con un amigo, uno de 5 años y una niña de 8 años que estaban viviendo en el carro, bañándose en el Walmart y en diferentes tiendas que están abiertas 24 horas al día, hasta que terminaron en el Chapman, porque no habían camas en el Chapman. Vivieron en un hotel. El Chapman es un refugio, para familias. Vivieron en un hotel unas 3 semanas, pero había mucha violencia
violencia en el hotel y tenían miedo y terminaron viviendo en este refugio por unos 8 meses y ahí ella pudo encontrar asistencia, encontró un mejor trabajo, ¿no? Y les ayudamos con los niños para que los niños pudieran quedarse en la escuela. Ella aprendió un poco mejor el inglés, ¿no? Y terminó la secundaria, que no la había terminado, y ahora tiene un apartamento. Pero el proceso de estar desamparado tuvo un impacto muy negativo en los niños, ¿no? Y le hizo falta mucha asistencia desde el punto de vista del sistema escolar. Un fenómeno que se ha multiplicado en los últimos años es varias familias viviendo bajo el mismo techo, y eso aumenta riesgos de violencia doméstica, de abuso sexual y, por supuesto, despersonaliza a muchas criaturas. Y lo que nosotros vemos también en el sistema escolar es que los padres no, porque están tan preocupados sobre cómo es que van a mantener este sistema, porque están viviendo 2 semanas aquí, 2 semanas allá, o están viviendo 4 o 5 familias, ¿no? En un apartamento y nadie sabe quién está entrando y quién está saliendo, ¿no? Esos padres no pueden participar en la educación de sus hijos ni están al tanto de lo que está pasando. Y por eso una de las cosas que estamos haciendo este año es hablando más sobre usando la tecnología para que esos padres puedan saber mejor lo que está ocurriendo con sus niños y con las escuelas, porque muchos de ellos simplemente no tienen la cabeza, ¿no?, para hacerlo. Están preocupados sobre cómo le van a dar comida y cómo van a asegurarse que esos niños tengan cuidado médico. Los exámenes y las escuelas no es una prioridad. Y una más, algo que te diga un niño o una niña a lo largo del tiempo que te haya apretado particularmente el corazón. Sí, el año pasado en este tiempo cuando estábamos regalando mochilas, había una niña que vino y me pidió una mochila azul y yo le dije, una mochila azul, el azul es mi color favorito también, las niñas siempre quieren rosado y rojo, y me dijo, no, a mí no me gusta el azul, pero mi hermano que tiene 10 años no tiene una mochila y yo quiero pedirle a él porque a él le molesta más no tener una mochila y a mí no me molesta no tenerla. Y son cosas así que uno dice, una niña tenía 5 años, estaba empezando el kindergarten, pero son niños que viven con una gran necesidad y entienden que los otros niños también tienen necesidad. Raquel, gracias. Un placer, gracias a ti. Muy, muy amable.